Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí hoy con la clase número 14. Como dijimos la semana pasada, ya terminamos con el libro de Éxodo y estamos empezando hoy acerca de los estudios basados en el libro de Marcos. Amén. Y el título de la lección es Unción sobre el Salvador Divino, o la unción sobre Cristo. Y se va a basar en Marcos 1, del 2 al 13. 2 al 13. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido nuevamente estar aquí con una nueva clase, Señor, basada en su evangelio y su palabra. Te pedimos, Dios mío, que abra nuestros entendimientos, corazones para oír, retener y hacer caso de la misma. Bendice a los amigos, aquellos que todavía no le conocen, Señor, que tu palabra llegue y haga buen efecto en todas las personas, Señor. Y estamos agradecidos por esta gran oportunidad y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar con el Evangelio de Marcos. Es el evangelio más corto de todos los otros. Dice que se escribió, contenía aproximadamente 16 capítulos. Y era el mismo evangelio que muchos dicen que Pedro le contó a Marcos. Según los estudios históricos, porque sabemos que Marcos no fue uno de los apóstoles. Amén. Es decir, que Marcos y Lucas escribieron sus evangelios basado en lo que otros le habían contado, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, para saber que lo que le contaban era cierto, porque no se le iba a poner oído a todo lo que oían. Amén. Sin embargo, Marcos se cree que acompañó a Pedro por un tiempo y algunos creen que aún el mismo Pedro fue quien vino a ganarse a Marcos para Jesucristo, para que siguiera al Señor. La cosa fue que Marcos en su evangelio le escribe mayormente a los gentiles, a los romanos. No le está escribiendo a los judíos y por lo tanto en su evangelio no tiene que abundar en la genealogía de Jesucristo, aún ni en el mismo nacimiento de Jesús, sino que Marcos ya da por sentado que estas cosas eran conocidas y presenta su evangelio de otro enfoque y hace mucha influencia en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. ¿Quién era este Marcos? Ya lo hemos conocido, aunque usted no lo crea, porque Marcos es el mismo que se le llamaba Juan Marcos, que allá en Hechos, en el libro de los Hechos, acompañó a su tío Bernabé a ir con Pablo al primer viaje misionero. Y allá en Perga, nuestro hermano Juan Marcos se separó de Pablo y de Bernabé. Y entonces eso vino a causar cierto froce entre Pablo y Bernabé. Se dice que era hijo de una tal María. Una María que en el libro de los Hechos dice que tenía una iglesia en su propia casa. Era parecer una mujer de buenos recursos. Amén. Y este evangelio de Marcos fue escrito aproximadamente entre el año 55 y 59 después de Cristo. Se cree que fue uno de los primeros evangelios que se escribió. Amén. Otro punto a realzar es que aunque Marcos se apartó de Pablo, porque Pablo y Bernabé tuvieron una grande discordia por el sobrino, luego más tarde Pablo reconoce que Marcos sí era útil en la obra. Qué bueno que a veces no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque hay muchos que empiezan y pocos terminan.
nuestro hermano Marcos tuvo una aberrancia aquí en su vida de juventud, pero miren más tarde el producto de su fe. Vino a escribirnos un precioso evangelio. Se cree que fue el obispo de la iglesia en Alejandría, en Egipto, y que allí fue martirizado. Algunos exégetas piensan que este Marco es el joven que es descrito sin nombre en el capítulo 14 de su evangelio. Ninguno de los otros evangelios menciona esto, pero dice que cuando vino aquella turba para prender a Jesús, se encontraba un joven. Y este joven parece que estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque dice que lo que tenía encima era una sábana. Y dice que cuando oyó el tumulto y oyó el revolú, como decimos en Puerto Rico, y oyó el ruido, dice que él tuvo miedo. Dice que al despertar, pensando que lo iban a él también a prender y a llevárselo, dice que cuando le agajaron la sábana, pienso yo, si uno tiene una sábana es porque acaba de dormir, se levantó. Dice que él dejó la sábana y se fue corriendo desnudo. Bendito sea el Señor. Él no da nombre, pero yo creo que es porque él no quiere realzarse a sí mismo. Pero como que entre medio de su evangelio da a entender, miren, yo estuve allí cuando Cristo fue aprehendido. Amén. Así que sí vio a Jesús. Sí vio a Jesús. Amén. Y por lo menos llenó uno de los requisitos para llegar a ser apóstol. Amén. Porque para ser apóstol tenía que haber visto a Jesús. Amén. Literalmente. Ahí me dicen, no, pero es que Pablo no lo vio. Sí, Pablo lo vio camino a Damasco. Amén. Amén. Y dice que corrió y se fue. Amén. Por lo tanto, yo creo que Marcos sí llegó a conocer a Jesús en los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra, pero no tuvo la oportunidad de familiarizarse con todas las facetas del ministerio de Jesús. Y de ahí es que Pedro se lo contó. Y al Pedro contárselo, siendo que Pedro mismo llama a Marco mi hijo espiritual, allá en primera de Pedro 5:13. Es decir, Marcos lo oye de Pedro y dirigido por el Espíritu Santo lo pone en pluma y en página y nos los escribe, bendito Señor. El Evangelio de Marcos enfatiza más las acciones de Jesús que sus palabras. Amén. Amén. Y fue, como le dije, escrito a los romanos, presentando a Cristo como el siervo sufriente de Dios. Y este evangelio fue escrito en griego, koine. No fue escrito en hebreo o en judío, fue escrito en griego. De tal manera que nuestro hermano Marcos demuestra cierta cultura o cierto conocimiento, bendito sea el Señor. Los intelectuales hablaban y escribían griego. El pueblo escribía y hablaba latín, bendito sea el Señor. Y con esa introducción, entonces vamos a hablar aquí, empezar con el evangelio de nuestro hermano Marcos, el primer capítulo y el verso 2. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y bendiga a todos los que se conectarán a este estudio precioso de la palabra del Señor. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el verso 3 también, perdón. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Por lo tanto, aquí el ministerio de Juan es muy importante en este evangelio de Marcos para introducir a Jesús. Amén. Amén. Presenta aquí a Juan. Juan es el eslabón, por así decirlo,
El eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Amén. Fíjense, Juan el Bautista fue mandado por Dios mismo para preparar el camino. Amén. Cuando los reyes iban a ir a un nuevo lugar, muchas veces esos lugares eran, por así decirlo, forestales. Eran lugares donde no había carreteras. Y entonces mandaban hombres que iban deshiervando, iban limpiando y preparando lo que más tarde se llamaría el camino real. ¿Ah? The King's Road. Eso existía en muchos lugares. Si usted va a Europa, hoy en día, hay grandes travesías que todavía se le llama el camino real. Nosotros fuimos de Israel a Jordania y pasamos por el camino real. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y como era un camino que, por así decirlo, era áspero, tenía que ser limpiado y preparado por estas escuadrillas que iban a prepararlo, a aplanarlo para que el rey viniera sin ningún problema. Juan es este que está preparando el camino para Cristo. Bendito sea el Señor. Juan hizo lo mismo. Juan no era el que iba a establecer la iglesia. Juan no era el que iba a salvar. Juan venía a preparar el camino para el Mesías que venía tras él. ¿Ah? Cuando ahí dice, como está escrito en Isaías, eso se encuentra en Isaías 40, del verso 3 al 5, donde dice, voz que clama en el desierto. Fíjense, en un desierto, ¿van a oír a uno? Probablemente no. Hay que levantar voz. ¿Ah? Cuando habla aquí de desierto también se está hablando de que la situación del mundo en aquel tiempo era como un desierto. La palabra de Dios escaseaba. Amén. Escaseaba. Bendito el Señor. Pero viene ahora uno que viene hablando palabra de Dios. ¿Ah? Era como en un desierto y dice, voz de que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Usted ve, ¿quién es ese Jehová? Cristo, el Mesías. Así que cuando usted vea la palabra Jehová y Jesús y Cristo, no se me confunda, porque nuestro Jesús también es llamado en la palabra Jehová. Amén. Amén. Dice preparar camino a Jehová o al Mesías o a Jesús, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, fíjense, todo lo que está abajo será levantado. Todo monte y callado será bajado, de tal manera que todo llegue a un nivel para que venga el Mesías. ¿Ah? Dios ha hecho las cosas fáciles, amigo, para que nosotros oigamos su evangelio. Los valles han sido levantados, los montes han sido bajados. Dios se ha valido de preparar la condición perfecta para que no haya excusa. Para que cuando nos llegue la palabra la oigamos y hagamos caso de ella. Dice, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Usted ve? Bendito sea el Señor. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, el Mesías. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Eso es lo que se estaba aquí hablando Juan, citando lo que había dicho Isaías en capítulo 40, verso 3 al 5. Los corazones iban a ser tornados hacia Dios. Iban a ser suavizados. Eso es el poder de la palabra del Señor. Amén. Lo que el hombre no puede hacer, lo que el político no puede hacer, lo que las diferentes programas sociales no pueden hacer, el evangelio de Cristo lo puede hacer. Amén. Y el punto principal aquí de Juan es que ha llegado el tiempo del Mesías. ¿Ah? Y él quería señalar eso. ¿Ah? Y por eso estaba llamando al pueblo a que se preparara para recibir a su Mesías. Arrepentíos
y convertíos. ¿Ah? ¿Para qué? Para que acepten, para que den la bienvenida al Mesías que viene tras mí, bendito sea el Señor. El verso 1 dice que Juan era como una voz que clama en el desierto. Juan era como si fuera el único que estaba en el mundo, en el desierto, hablando estas palabras. ¿Ah? A veces nos sentimos así, de esa manera, que nadie está diciendo nada, que nadie habla, que nadie enseña, que nadie predica. Pero gracias a Dios que hoy en día la palabra de Dios se oye por todo lugar. Amén. Hoy, aunque el mundo sigue un desierto, hay muchas voces que proclaman a Cristo. Amén. Porque toda alma se había apartado por su camino. Todos se habían descarriado, bendito sea el Señor. Dice que en ese desierto se va a preparar un camino. Amén. Un camino. ¿Ah? No en un lugar que necesariamente parecería muy bonito, sino un desierto. Pero por ahí tendría que pasar el Mesías. Amén. Ese camino es lo que llamamos el camino del Señor. El camino que antes estaba torcido, Cristo lo ha venido a hacer derecho. Bendito sea Jesús. ¿No? Qué precioso. Por eso es que no ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista. Una misión que solamente se le delegó a él, porque Dios en su conocimiento infinito sabía que él era el único que podía hacerlo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Hermana Olga, léame el verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Fíjense que Juan dice bautizaba en el desierto. ¿Por qué? Porque el río Jordán pasa por el desierto. Y ahora pasa por lo que llamamos the West Bank. ¿Ah? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Betáfora, donde está el río Jordán, y pasamos por muchos lugares donde ese río, a veces el agua parece sucia, pero en otros lugares es una agua cristalina que viene en grande, una preciosidad. Y nosotros fuimos a donde Juan bautizó a Jesús. Amén. Y podemos decirle que sí, es como un desierto. Amén. Fíjense, el evangelio de Juan predicaba una sola cosa. Y lo que predicaba era el bautismo para arrepentimiento. Fíjense, el evangelio de Juan no estaba en este momento predicando necesariamente el sacrificio y lo que Cristo vendría a hacer. No es el evangelio de Jesús, era el evangelio de arrepentimiento y bautismo, bendito sea el Señor. Bautismo para perdón de pecado. Pero qué gracias tenemos que Cristo vino predicando un evangelio mejor. Amén. Porque el evangelio de Cristo predica arrepentimiento y limpieza por su sangre preciosa. Amén. Juan no predicaba ese evangelio porque todavía no había llegado. Porque todavía Cristo no había sido manifestado. Bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos un gran privilegio que podemos predicar el evangelio completo de Jesús. Mira, amados, en la iglesia primitiva, en la iglesia principiante, hubieron algunos que solamente conocían el evangelio de Juan. Y entre ellos la Biblia nos menciona que había un gran predicador, bien elocuente, de palabras preciosas, usada por el Espíritu Santo, pero lo único que sabía era el evangelio de Juan el Bautista. Fíjense que aún en nuestras iglesias pueden haber personas que todavía no tengan todo el conocimiento que Cristo quiere que tengamos de él. Amén. Solo conocía el evangelio y el bautismo de Juan. Y allá usted sabe, como aquella pareja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vino y lo tomaron aparte. ¿Ah? Lo tomaron aparte. Y le enseñaron correctamente lo que era el evangelio de Jesús. Amén. Y allá en Hechos 19 encontramos también que llegó el apóstol,
Llegó el apóstol allí y dice que cuando llegó allí en Hechos 19 encontró un grupo de hermanitos que no sabían lo que era el verdadero completo evangelio de Jesús. Cuando le preguntaron, ¿ustedes conocen qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Dijeron, el único bautismo que nosotros sabemos es el de Juan. Pero allí se le enseñó verdaderamente lo que es el Evangelio de Jesús. Y dice que todos allí, era un grupo como de aproximadamente 10, recibieron el Espíritu Santo. Por primera vez aquí Juan viene hablando ahora de un bautismo en agua. Hasta ahora no pensamos que el bautismo en agua era conocido en Israel. Los hebreos sí conocían de lavarse, porque ellos tenían muchos lavamientos rituales que la ley le prescribía y tenían que hacerlo. Antes de comer tenían que lavarse. Antes de entrar a un lugar santuario o al templo tenían que lavarse. Después de haber estado con mujer tenían que lavarse. Y que de los levitas, antes de ministrar, tenían también que lavarse. Si se tocaba un muerto por equivocación o por no equivocación, tenían que lavarse, bendito sea el Señor. Pero aquí Juan viene trayendo algo muy diferente. Un bautismo unido a arrepentimiento de pecados. Pero como le dije, gracias al Señor, el Evangelio de Jesús conlleva mucho más que eso. El Evangelio de Cristo es mucho más que bautizarse en aguas. El Evangelio de Cristo está dotado de una gracia divina que sobreabunda. El Evangelio de Cristo pide que hagamos buenas obras. El Evangelio de Cristo nos empodera a través del Espíritu Santo para que nos mantengamos limpios. Bendito sea el Señor. Y Juan predicaba este evangelio de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Hermana Olga, léame el verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. En otras palabras, la reacción a la prédica de Juan fue enorme. Fue un estallido, fue acogido por mucha gente. Muchos llegaron a Juan confesando sus pecados y fueron bautizados, bendito sea el Señor. Acuérdense, no estamos hablando aquí de salvación a través del derramamiento de sangre. No estamos hablando aquí salvación a través de creer en Jesús. Eso vendría después. Esto es una preparación al pueblo a prepararse para recibir al que vendría, que sería el Cristo. Bendito sea el Señor. Era un evangelio limitado, existente pero limitado. Y muchos vinieron a bautizarse. Quién sabe, muchos vinieron porque era la novedad. Era lo más nuevo que había. Porque hay gente hoy en día que le dice, mira, fulano de tal, gran evangelista, viene para tal lugar y la gente corre. La gente corre porque es algo nuevo. Algo nuevo. Pero nosotros seguimos a Cristo porque es el mismo siempre, ayer, hoy y por todos los siglos. Bendito sea el Señor. Es decir, que mucha de esta gente también que fueron, no necesariamente, amados, habían experimentado un arrepentimiento verdadero. Hermano Grajales, ¿cómo usted puede decirme eso? Porque entre los que llegaron, si usted va conmigo a Mateo 3, del verso 7 al 10, entre los que llegaron a Juan para bautizarse, mira quiénes fueron. Dice, al ver muchos de los saduceos y fariseos que venían a su bautismo. Porque no todos los que llegan a la iglesia es porque vienen buscando arrepentimiento. Muchos saduceos y fariseos, escribas, los líderes judaicos, llegaron a Juan también para bautizarse. Y mira lo que Juan le decía, porque Juan fue inspirado por el Espíritu para hablar estas palabras. Le decían, generación de víboras, ustedes son serpientes.
¿Qué pasa con la serpiente cuando se acerca el fuego? Corren. La serpiente ven una fogata y corre. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo en la isla aquella? Cuando llegó en la isla de Malta, dice que una serpiente cogiéndola al fuego se le espetaron encima. Porque el fuego y la serpiente no mezclan. Y y Juan le está diciendo, ustedes son como víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son como culebras que están huyendo del fuego, pero no necesariamente porque quieren cambiar. Fíjense. Y Juan aquí los dilata diciéndole, y no penséis, en otras palabras, no se atrevan ni decir dentro de ustedes, porque Abraham tenemos por padre, es que nos vamos a salvar. Ellos vinieron no porque querían arrepentirse, ellos pensaban que ya eran salvos porque Abraham era su padre. ¿Ah? Pero Juan le dice, porque Dios puede levantar hijos aún a Abraham de estas piedras. No se den en el pecho pensando que ustedes se van a salvar meramente porque son hijos del linaje de Abraham o porque son líderes. Le dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ellos eran los árboles y la raíz estaba a punto de ser cortada. Iban a ser cortados. Todo árbol que no da fruto. ¿Usted ve? No podemos decir yo me arrepiento, pero no da el fruto digno de arrepentimiento. Muchos de estos fariseos venían diciendo, Juan, nos arrepentimos. Pero fruto de arrepentimiento no iba a haber. Y no estaba en ellos. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Hay gente así hoy en día? Sí. Hay muchas personas que se acercan a la iglesia por un tiempo. No necesariamente porque han cambiado. No necesariamente porque desean servir a Jesús. Es porque le están huyendo a algo. Porque son a veces serpientes. Huyéndole al fuego a una tribulación, a un problema, una enfermedad. Algo que se le ha acercado y entonces quieren ahora venir. Pero no necesariamente significa, porque aquel que verdaderamente acepta a Cristo permanece. Amén. El que acepta a Cristo permanece para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense, Juan en su ministerio se había hecho de muchos discípulos, porque Juan tenía discípulos igual que Jesús cuando los tuvo. Juan tenía aún más. Y los discípulos de Juan se daban en el pecho porque ayunaban todos los días. Usted sabe eso, ¿verdad? Una vez vinieron a decirle a Jesús, ¿qué pasa? Ustedes no ayunan. Y los de Juan ayunan casi todos los días. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ah? Entre estos se encontraba por lo menos uno de los discípulos que Jesús llamó. Ese era Andrés, hermano de Simón Pedro. Eran de los discípulos de Juan el Bautista. Pero más adelante, cuando Cristo llega y Juan el Bautista dice, ese es el Cordero, ese es el Mesías, ellos dijeron, con él nos vamos. Con él nos vamos. Bye bye, Juan. Bendito sea el Señor. Porque cuando llega algo mejor a nuestra vida, que es Cristo, lo aceptamos. Amén. Hermana Olga, léame el verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Amén. Aquí vemos la vida sencilla sin lujos que llevaba Juan el Bautista. Amén. Sus vestidos no eran ostentosos. Llevaba una cotana encima, una muda de ropa que era hecha de pelos de camello. Yo no sé si usted a veces se ha puesto una ropa así, pero esa ropa da piquiña. Esa ropa uno suda. Esa ropa se le pega a la piel. Esa ropa puede que dé ronchas. Esa ropa puede que tenga toda clase de insecto adentro. ¿Ah? Y en aquellos días, con la calor que hacía,
en un desierto. ¿Ah? Se nos parece hoy en día a algunos de los que dicen ser llamados por Dios, que lo primero que buscan es en qué hotel me voy a quedar, cuánto me van a pagar, que no puedo ir si no llevo zapatos nuevos, un traje nuevo, un buen reloj, una buena prenda. Yo he conocido a algunos así, que han llegado y hasta han pedido que tienen que suplirle eso para ellos entonces venir. Amén. Fíjense, dice que vivía una vida simple. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esa clase de cinto era también muestra de humildad. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y dice que su comida era comida silvestre. Cuando dice aquí langosta, no es la langosta que nosotros comemos, ¿ok? Porque esa bastante cara que es. No, langosta eran insectos. Eran saltamontes. La ley permitía que comieran eso. La ley mosaica permitía que se comiera eso. Eran insectos que eran nutritivos en cuanto a proteína. Fíjense, cuando dice aquí que eso era lo que él comía, significa que él no se abastecía de ello, decir, ya yo no quiero más de esto. ¿Ah? Sino que dice que comía estos insectos permitidos por la ley y cualquier miel que él encontraba entre las hendiduras de la roca. Eso es lo que es miel silvestre. No es la pura necesariamente, no es aquella que viene necesariamente de un panal limpio, donde en cualquier hendidura encontraba ahí una miel, ahí le metía la mano y cogía y comía de ella. Fíjense qué hombre más simple, pero lleno del Espíritu de Dios. Por eso es que Cristo mismo dijo allá en Lucas 7:24 que Juan el Bautista era el profeta más grande nacido de mujer. ¿Ah? Qué bueno que Dios busca a aquellos que son humildes y simples. ¿Ah? Para que brillen por lo que Cristo quiere hacer a través de ellos. ¿Ah? Juan nunca habló de sí mismo. Nunca. Nunca trajo atención hacia sí. Cuando venían a preguntarle si él era si él era aquello, él decía, no, yo no soy el Mesías. No, yo soy solamente una voz en el desierto. ¿Ah? Aun cuando muchos quisieron traer la atención a Juan, Juan la rechazaba. Bendito sea el Señor. Que mucho podemos aprender de Juan. Dice que estaba vestido de cinto de cuero y comía langosta y miel silvestre. Bendito sea el Señor. Usted sabe, otro profeta que se parecía a en esta manera de ser, fue Elías. Elías también vestía un manto así de camello. ¿Ah? Sí. Simple, con un cinto. Bendito sea el Señor. Hermana, léame el verso 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Amén. Es decir, que entre su prédica, él decía, arrepentíos y convertíos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y bautícese para arrepentimiento de pecado. Pero entre su prédica anunciaba siempre que él no era el Mesías. Él no era el Salvador. Él no era el que podía limpiar pecados. Él no era el que podía bautizar en Espíritu Santo. Él era solamente un precursor. Bendito sea el Señor. Usted sabe, Juan necesariamente no se menciona ahí que haya hecho un milagro. Cristo hizo muchos. Cristo hizo muchos. Y dice ahí
Él hablando de sí mismo, él dice que aún arrodillado, dice, aún encorvado, aún arrodillado, no me creo digno de desatarle el calzado al que viene tras mí. Él es el poderoso. ¿Ah? Seamos como Juan, demos siempre toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Amén. Y aquí Juan empieza a señalar las cualidades del Mesías. Bendito sea Jesús. Dice ahí en el verso 8, hermana, lo que el Mesías podrá hacer, que él no podrá hacer. Lea, hermana Olga. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo? Jesús. Es Jesús el único que bautiza en el Espíritu Santo. Y Juan ahí lo menciona y lo da por seteado. Esa es una de las cualidades del Mesías. Él es más poderoso que yo. Yo solamente uso agua, pero Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Un acto que solamente le es atribuido al Mesías, al Cristo, bendito Jesús. Juan mismo reacciona y dice, yo también tengo que ser salvado por Él. Yo también tengo que ser salvado por Jesús. No es por mis propios esfuerzos. Bendito sea el Señor. Yo lo que le estoy enseñando a ustedes es lo que ya yo he aceptado. Que me estoy preparando para aceptar y recibir al Mesías que viene tras de mí. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Hoy en día nos bautizamos en las aguas, pero no es para confesar nuestros pecados. Ya nuestros pecados han sido confesados. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Cuando nos bautizamos hoy en día es para darle a conocer al mundo un hecho que ya ha ocurrido dentro de nosotros. Que ya hemos sido limpios de pecado. Que ya nos hemos arrepentido y nos hemos decidido seguir a Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero aquí estamos hablando ahora de un bautismo especial. Un bautismo que no es en el agua. Un bautismo que ocurre a través de Jesús y es el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que desde que creemos hemos sido bautizados en el Espíritu. Amén. El arrepentimiento viene primero. ¿Ah? Y al arrepentirnos podemos hacer profesión pública. Amén. Y cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y el Espíritu Santo ahora nos capacita para poder vivir una vida agradable a Dios. Ahora tenemos a nuestro alrededor y dentro de nosotros a un poder enorme que nos ayuda a poder vivir una vida limpia y santa para Dios. Esa es la acción del Espíritu Santo en el creyente. Eso era algo que hasta entonces los bautizados por Juan no tenían. Porque el bautismo en agua no es lo que te empodera para vivir una vida cristiana. No es suficiente eso para decir, ya yo lo he recibido todo y ya estoy empoderado. No, lo que nos empodera, lo que nos permite, lo que nos ayuda a vivir una vida cristiana limpia y agradable a Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso es lo que Juan está aludiendo aquí. Ustedes han dado el primer paso de venir y arrepentirse y ser bautizado como muestra de ese arrepentimiento es para seguir con el próximo paso. Y el próximo paso viene cuando venga el Mesías, el cual los va a bautizar a ustedes con algo más poderoso, con algo que los va a llenar, con algo que les va a dar fortaleza para que ustedes se mantengan fieles. Bendito sea el Señor. Mientras Juan hablaba todas estas palabras,
dándose vuelta por allí, yo me imagino que ya estaba Jesús. Juan no lo sabía necesariamente, pero el Espíritu Santo se lo va a dejar saber, bendito sea el Señor. ¿Ah? Hermana Olga, léame el verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Amén. Un día que al parecer sería como cualquier otro. Se aparece un visitante importante de un lugar menos esperado. Porque dice que Cristo llegó a Betáfora, que era el lugar que estaba al lado del Jordán, de la ciudad de Nazaret. Nazaret era una ciudad no muy buena, no muy de mucha, por así decirlo, mucha importancia. ¿Ah? Se decía que de Nazaret nunca iba a salir nada bueno. Eso era lo que se decía. De Nazaret no va a salir nunca nada bueno. ¿Ah? Nazaret está en la tierra, en la comarca de Galilea. Y Galilea era una parte de Israel que era habitada más del 60% por gentiles. Y los consideraban menos cultos, menos inteligentes. Fíjense en la grandeza de Dios, de dónde sale Jesús. Para que digamos, no es que vino de una gran ciudad. No es que vino de un lugar muy rico. Vino de un lugar lleno de gentiles. Un lugar donde a la gente se le consideraba analfabetos. Un lugar donde a la gente no se le daba mucha honra. Bendito sea el Señor. Un lugar de donde nunca había salido un profeta, de Nazaret. Ustedes saben, allá en Lucas capítulo 2, verso 52, en ese mismo capítulo anterior dice que Jesús fue llevado por sus padres, ¿verdad?, al templo, a la edad de aproximadamente 12 años. Y luego que terminó aquella fiesta, ustedes saben que aparentemente Jesús se le perdió a sus padres y volvieron nuevamente y lo encontraron en el templo, hablando con los abogados, con los doctores de la ley, y luego de un tiempo viene, él se une a ellos y vuelve a Nazaret. Vuelve a Nazaret, de donde estaban viviendo sus padres. Amén. Y allí estuvo en Nazaret desde los 12 hasta los 30 años. La Biblia no dice mucho de Jesús durante ese tiempo, pero dice 2 o 3 cosas. Número 1, que aprendió el oficio de su padre, que aprendió a ser carpintero. Y la palabra carpintero que se usa no era solamente uno que trabajaba en madera y en mesas y cosas así, sino era una persona diestra en muchas clases de materiales. Reparaba cosas, ayudaba a la comarca. Fíjense. Y nos dice también que en ese tiempo, durante ese tiempo, Jesús iba creciendo en estatura, es decir, que iba creciendo como todo niño normal. Y iba creciendo en sabiduría. Y dice que iba creciendo en favor con Dios y con los hombres. Es decir, que la comarca, la villa donde nuestro Señor Jesús vivía, todo el mundo se llevaba bien con él. No era uno de esos que Jesús tiraba piedra y se escondía. Era un niño y joven y adulto que ayudaba a las personas. Al necesitado lo ayudaba. El que necesitaba algo que se le arreglara, él lo hacía, y pienso yo hasta de gratis. Porque dice ahí que él crecía en favor con toda la gente. La gente admiraban a Jesús, amaban a Jesús, se llevaban bien con Jesús. Eso dice mucho de todos esos años que pasaron, que no oímos nada en la Biblia.
Él no se metió en gangas, él no se puso a hacer cosas malas, él no se puso a hacer nada indebido, sino desde que el día que llegó hasta el día que salió, la gente pensaban bien de Jesús. Era bien recibido en su aldea. A los 30 años Jesús sale de esa comunidad pequeña donde todos lo conocían como el hijo del carpintero. Amén. Y va entonces camino a encontrarse con su primo hermano Juan, porque Juan y Jesús eran primos hermanos. Ambos habían sido productos de un nacimiento milagroso, es cierto. Juan el Bautista vino a nacer de Zacarías y de Elizabeth cuando ya eran ancianos. Se le apareció un ángel y le dijo, Elizabeth va a quedar encinta y lo que lleva es producto de Dios. Igual que cuando el ángel se le acerca a María y le dice, vas a quedar encinta y llevas un ser divino en tu vientre. Bendito sea el Señor. Antes de Jesús salir, ya el Espíritu Santo le había revelado a Juan que el Cristo, el Mesías, vendría a verlo. Vendría a encontrarlo, bendito sea el Señor. De ahí que más adelante vamos a citar una palabra donde él dice que Jesús acercándosele a él, Juan ya declara, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de que Jesús llegara, los fariseos y los saduceos mandaron a preguntarle a Juan, eso se encuentra en Juan 1:24, si Juan era el Cristo, si era un profeta, si era Elías. Y Juan dice, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que al día siguiente de estos fariseos en Juan 1:24 de habérsele acercado, ¿verdad? Dice que al día siguiente, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y exclamó, este es quien yo os dije, después de mí viene un varón, pues es primero que yo, y yo no lo conocía. Pero el que me envió me dijo, el que veas al Espíritu Santo venir sobre él, ese es quien os bautizará con fuego. Bendito sea el Señor. Mirando a Jesús que andaba por allí, él le dice a sus discípulos que están a su alrededor, he ahí el Cordero de Dios. De ahí que estos discípulos, dice que habían 2 discípulos con él. Uno de ellos se le da nombre, que era Andrés. El otro no podemos decir a ciencia cierta. Pero ambos dice que se apartan de Juan el Bautista y van a seguir a Cristo. ¿Ven? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea a ser bautizado por Juan en el Jordán. Cuando Jesús se aparece, Juan no desea bautizarlo. Juan sabe que Jesús es libre de pecado. Juan sabe que Jesús no tiene que arrepentirse de nada. Juan sabe que Jesús no necesita ningún arrepentimiento para bautizarse. Pero Jesús le dice allá en Mateo 3, del 13 al 17, deja ahora, es decir, cálmate.
porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Usted ve? Jesús no tenía que bautizarse para arrepentimiento de pecado. Es más, Jesús no tenía que morir por sus propios pecados en la cruz del Calvario, porque no tenía ninguno. Pero hizo ambas cosas por amor al hombre y al caído. Hizo ambas cosas para identificarse con nosotros, el hombre caído, el pecador. Hizo ambas cosas para llevar nuestras aflicciones, bendito sea Jesús. ¿Ah? Y entonces Juan acepta cuando Cristo le dice, deja ahora, porque es necesario, en otras palabras, así conviene que cumplamos toda justicia. En Mateo 3, del 13 al 17. Hermana Olga, léame ahora el verso 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Cuando dice ahí, vio abrirse los cielos, ¿quién es el que está viendo esto? Juan. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Juan es partícipe de esta experiencia. Juan ve los cielos abiertos y Juan también oye la voz del cielo. Amén. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Fíjense, mis amados. Luego que Jesús subió del agua, se abrió los cielos. Y dice que el Espíritu Santo, a vista de Juan, descendió en forma corporal de una paloma y se posó sobre Jesús. La Biblia nos dice que los cielos se han abierto y se han cerrado ciertas veces, exacto. ¿Ah? Allí en Pentecostés, los cielos se abrieron cuando vino aquel gran estruendo y descendió sobre aquellos 120 y fueron bautizados. Cuando Esteban lo estaban apedreando para matarlo, dice que los cielos se abrieron, ¿es cierto? Y dice que cuando se abrieron, Esteban vio a Cristo. Al Padre no lo vio, pero vio a Cristo. A Jesús, que estaba parado para darle bienvenida. La Biblia nos habla también en Revelación que los cielos se van a abrir como si fuera un rollo. Pero también la Biblia nos dice que los cielos se han cerrado. ¿Se acuerdan de Elías cuando los cejó los cielos para que no lloviera por 3 años y medio? Pero qué precioso, aquí los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Porque durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, el Espíritu Santo y Cristo andaban juntos. ¿Usted sabe eso? Cristo como humano, como hombre, necesitaba al Espíritu Santo con él. Cristo es Dios, pero Cristo es hombre. Y como hombre, estaba demostrándonos a nosotros la importancia de tener el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo empoderó a Jesús, lo llenó, lo guió, lo dirigió, igual que hace con nosotros. Amén. Y luego que se abrió el cielo y bajó esa paloma, que representa al Espíritu Santo, para que Juan la viera, porque el Espíritu Santo como Espíritu no se ve, pero tenía que aparecer algo para que Juan corporalmente pudiera ver que algo espectacular se asentó sobre Jesús. También se oye una voz del cielo. Hermana Olga, léame el verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Precioso. Buscaba yo en la palabra del Señor
que 3 veces en la Biblia aparece el Padre hablándole a Jesús desde el cielo. Para sostener que el Espíritu Santo se había unido a Jesús, el Padre ahora habla y sostiene y soporta eso al decir estas palabras. Tú eres mi Hijo amado. Contigo estoy complacido. Contigo estoy contento. Esta es la primera vez que podemos decir en su bautismo que la voz del Padre aparece identificando al Hijo. Bendito sea el Señor. Jesús es identificado como el Hijo de Dios. ¿Ah? Vemos ahí la Trinidad representada, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. ¿Ah? Porque Dios ha hablado muchas veces en diferentes maneras, amén. ¿Se acuerdan cuando le habló a Moisés? ¿Cómo le habló? De entre medio de una zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos el mes antipasado. ¿Ah? A Israel le hablaba desde una nube densa. Desde una nube densa le hablaba. Al profeta Elías dice que estaba en una cueva y dice que pasó un torbellino y pasaron aguas y pasaron ráfagas, pero Dios no estaba ahí. Le habló a través de un silbido apacible. En Revelación nos dice que la voz de Dios vendrá también en forma de trompeta. Cuando se dice allá en el capítulo 4, sube acá en forma de trompeta. ¿Ah? Pero aquí vemos una ocasión especial donde el mismo Padre, sin necesidad de trompeta ni de otras cosas, habla directamente en voz audible que Juan la oye. Y esa voz va dirigida a su Hijo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la segunda vez que el Padre ha hablado desde los cielos? Cuando allá en el monte de la transfiguración, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y dice que allí se transfiguró. Y una voz del cielo habló. La misma voz que habló aquí. Y le dijo las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Bendito sea el Señor. Y la tercera vez que he podido ver donde el Padre ha hablado al Hijo directamente desde el cielo, se encuentra allí en Juan capítulo 12, del verso 27 al 28. Cuando nuestro Jesús está ya, por así decirlo, a punto de ser sacrificado, Jesús dice estas palabras: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y dice ahí, entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué precioso que el Padre se dirige al Hijo. Y el Hijo nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo. La Trinidad entera, completa, en despliegue, aparece en público durante el bautismo de nuestro Señor Jesús. Durante su unción, estamos hablando aquí de la unción del Salvador divino. Bendito sea el Señor. Como el Padre está contento con su Hijo, el Padre acepta todo lo que el Hijo hace. Y le ha dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que el Hijo, amigo, dé vida eterna a todos los que crean en Él. Al que el Hijo salva, el Padre lo acepta.
Por lo tanto, la única manera de llegar al cielo, amigo, es aceptando a Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Hermana, léame el verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amén. Aunque los otros evangelios hablan acerca de esto, los otros evangelios dicen que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Otro dice Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Pero la palabra que usa aquí Marcos es una palabra enfática. ¿Cómo dice? El Espíritu Santo lo empujó. Cuando dice impulsó es que lo empujó. Lo llevó. El Espíritu Santo había descendido sobre Jesús. Amén. Porque ya lo dijimos que había descendido. Y aquí el mismo Espíritu Santo dirige a Jesús. Lo encamina, lo impulsa a que vaya al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Bendito sea el Señor. Durante el ministerio de Jesús, Jesús seguía las instrucciones de su Padre bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Jesús nunca hizo nada que no fuera la voluntad del Padre. Es decir, que ir al desierto para ser tentado estaba en los planes del Padre para Jesús. Estaba en los planes del Padre para el Hijo. Bendito sea el Señor. El Padre quería que su Hijo Jesús tuviera 40 días de ayuno antes de comenzar su ministerio. Y fíjense, Satanás pensó aprovechar la situación para venir a tentarlo. Pero tal como Jesús tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida todos los días, también era necesario que fuera a enfrentarse con su enemigo acérrimo, Satanás. Precioso. Era necesario que Jesús fuera tentado. Porque siendo tentado nos garantiza a nosotros que podemos vencer la tentación. Por eso fue una de las razones por la cual Jesús fue tentado. Para demostrarnos que nosotros también podemos. Porque Jesús fue tentado como hombre. No fue tentado como Dios. Fue tentado como hombre. En su estuche humano fue tentado. Amén. Usted sabe, mira lo que nos dice allá en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es nuestra semejanza? La semejanza de hombre, humano. Jesús fue tentado como humano. Dice, pero sin pecar. Qué precioso. Nuestro Jesús fue allí al desierto a ser tentado para que entonces se pudiera decir esto, que Él se compadece de nosotros, que Él sabe que somos débiles, que Él sabe que como humanos podemos llegar a ser tentados, pero Él también sabe que si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, igual que como estuvo con Él como hombre, podemos vencer la tentación. Esa es la lección de lo que es ser ungido por el Espíritu Santo, tal como nuestro Señor Jesús fue ungido. Bendito sea Jesús. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué precioso, qué precioso. Hermana Olga, léame el verso 13 para terminar.
Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Jesús fue tentado en su propia carne. Y fue tentado por el tentador que es Satanás. Fíjense. Y estaba en el desierto, en el lugar más solitario. Porque a veces en nuestra tentación nos sentimos que estamos en un desierto. Porque nadie más sabe lo que estamos pasando. Porque nadie sabe o está consciente de lo que estamos pasando en nuestra vida. Pero Jesús está con nosotros. Y aquí Marcos nos dice otro detallito. Y el detallito es que Jesús se encontraba rodeado de fieras. ¿Te había leído eso anteriormente? Dice que estaba entre las fieras. Eso es un punto muy importante. En el desierto, ¿qué fieras hay? Un montón. Hay fieras que quieren hacer daños. Hay serpientes que quieren hacer daño. Hay toda clase de peligro. Pero cuando dice ahí que estaba entre fieras, es que Marco quiere realzar que aunque Jesús estaba en medio de fieras, todas estaban sujetadas a él. Ninguno le hizo daño. Ninguno se atrevió a morderlo. Ninguno se atrevió a ir y hacerle daño a nuestro Jesús. Es decir, que aunque estemos en tentaciones y estemos pasando por tentación y fieras a nuestro alrededor, Jesús es poderoso para protegernos, para guardarnos. ¿Cuáles fieras, amigo, se están levantando contra usted? Lo están mordiendo, le están haciendo la vida imposible. Hay uno que lo puede proteger aún de las fieras. ¿Ah? Jesús estaba en paz con las fieras. El segundo Adán estaba allí y tenía autoridad sobre las fieras. El primer Adán tuvo autoridad por un tiempo hasta que pecó. Después que pecó, el primer Adán, ya las fieras jugaban con él. Ya las fieras no le hacían caso. Ya las fieras ahora querían morderlo, querían causarle estrago al primer Adán. Pero este segundo Adán no se atreven. Porque este segundo Adán es el Salvador del mundo. ¿Ah? Qué precioso, amado, que cuando estamos pasando por los desiertos de nuestra vida podemos llenarnos de Jesús. ¿Ah? Y en el camino por el que estamos pasando puede que aparezcan muchos enemigos, muchas pruebas, muchas tentaciones, pero si tenemos el Espíritu de Cristo con nosotros vencemos. ¿Ah? Moisés y Elías pasaron por similar número de días de ayuno. El propósito y la experiencia de ellos fueron diferentes que las de Cristo. Amén. Pero también tuvieron que pasar por estas cosas. Jesús venció. Venció y luego que venció, los ángeles vinieron a servirle. Amén. ¿Por qué Jesús venció? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ese es el secreto. Está lleno del Espíritu Santo. Y segundo, porque supo usar la espada de la palabra. Cuando el tentador venía citándole escrituras, Jesús le decía, no es lo que tú dices. Tú me estás diciendo eso, pero mira lo que yo te cito, porque escrito está. No solo de pan va a vivir el hombre. Solamente a Jehová tu Dios adorarás y a Él servirás. Mientras Jesús está en esta pelea espiritual, yo estoy seguro que los ángeles están allí de espectadores. Su campeón está ganando. Los ángeles están allí, pero no hacen nada hasta que Jesús ha vencido la tentación entera.
Bendito sea el Señor. Puede que alrededor nuestro hayan ángeles esperando que nosotros venzamos esa tentación para entonces venir a servirnos. Para entonces ahora traer la bendición que Dios nos va a dar. Están esperando que nosotros venzamos. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Dice, los ángeles le servían, pero fue una vez Jesús venció. Qué precioso que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Los ángeles están a nuestro cuidado. Han sido puestos para cuidar, velar, proteger a los salvados. Y una de sus misiones importantes será que cuando partamos de este mundo y muramos, esos ángeles que nos han velado y guardado toda la vida son los que van a llevar nuestra alma al cielo. ¿Ah? Porque dice allá en Juan que cuando murió el rico y Lázaro, dice, los ángeles llevaron a Lázaro al morir al seno de Abraham. Bendito sea el Señor. ¿No? Qué gran paladín, qué gran Jesús tenemos. Tiene autoridad sobre las fieras. Tiene autoridad sobre el mismo enemigo. Tiene autoridad sobre todos los ángeles. No solamente los ángeles que están en el cielo, sino aquellos ángeles que han caído. Jesús tiene autoridad sobre ellos. ¿Ah? Y aquellos ángeles esperaron hasta que nuestro Señor Jesús terminara el proceso que estaba haciendo, para entonces venir a servirle. ¿Ah? Qué precioso. Esa es la unción del Salvador. La misma unción que también tenemos nosotros. Jesús pasó por estas cosas para dejarnos saber que sí podemos vencer. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Esperamos que se hayan gozado con esta primera clase aquí de Marcos. Amén. Un tema muy precioso del cual podríamos seguir hablando, pero esto es abuelo de pájaro que estamos hablando aquí para traer a los hermanos y a la audiencia otra palabra fresca de parte de Dios. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es por la iglesia de Cristo, por los hermanos que ya conocen al Señor, que desean un nuevo toque, necesitan una nueva vislumbre, necesitan una nueva experiencia. Vamos a orar por ustedes y luego vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias porque usted nos ha permitido poder llegar hoy nuevamente al pueblo. Le damos gracias, Señor, porque usted ha hecho todo perfecto. Le damos gracias porque usted venció, porque usted demostró lo que es tener el Espíritu Santo en la vida del creyente, para que nos empodere, para que nos ayude a vencer sobre todo obstáculo, toda tentación. Usted tiene control sobre todas las cosas y nosotros, si lo tenemos a usted, podemos tener ese control también, Señor. Mira, mis hermanos, Dios mío, que se encuentran en diferentes circunstancias. Algunos se encuentran decaídos, otros enfermos. Algunos, Dios eterno, le hace falta nuevos bríos, nuevos ánimos. Algunos se han cansado. Algunos no desean seguir más en este camino, Señor. Para ellos yo oro en esta hora. Para ellos, Dios mío, es mi plegaria a usted, para que usted se apiade de su pueblo, Señor. Tenga misericordia. Que esta palabra, Dios mío, sea de bálsamo, sea de ayuda. Y que mis hermanos se levanten nuevamente, Señor, para seguir hacia adelante en este camino precioso, Dios mío. Que no se den por vencidos, sino, Señor, que pongan nuevamente su mano en el arado y continúen trabajando para usted, Señor. A los que están enfermos físicamente, sánalos, Dios mío. A los que necesitan de cualquier favor suyo, yo le pido que su Espíritu Santo se acerque a ellos en esta hora y los guarde, los cuide y los proteja, Señor.
Y te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén. Vamos a hacer una oración ahora por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Amigos, si usted ha oído la palabra del Señor, usted sabe que lo que le hemos hablado es bueno, es precioso, es edificativo. Queremos que usted oiga el llamado y hoy se decida por Jesús. Amén. Haga la mejor elección que usted puede hacer jamás en su vida, y es aceptar a Cristo. Ahí donde está, levante su mano, haga esta oración de arrepentimiento y acepta a Jesús. Padre, yo vengo a ti hoy en el nombre de Jesús. He oído que Jesús es el que salva. Hoy he oído que Jesús fue ungido para traer salvación. Y yo hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Yo vengo como estoy, sucio, en pecado, en maldad, pero todo lo deposito ante tus pies, Jesús. Le pido que usted los tome y los lleve y los tire a lo profundo de la mar y no se acuerde más de ellos. Que usted tome su sangre preciosa y me limpie, me lave de todos mis pecados y toda mis maldad, Señor. Yo quiero ser limpio para usted. Yo quiero que mi vida siempre sea preciosa para usted. Que mi vida siempre sea consagrada a usted, Señor. Yo le prometo de hoy en adelante servirle el gesto de mis días y jamás volverme atrás. Le pido, Señor, que usted me dé su Espíritu Santo, que entre a mi vida, que me llene, que me empodere, que me dirija, que me guarde y me cuide. Señor, guárdame en mis tentaciones, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prepara mis oídos para poder estar atento a ese día cuando esa trompeta suene y yo pueda levantarme e irme con usted al cielo, Señor. Y se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, si usted echa esa oración de fe, usted es salvo. Amén. Salvo por la fe en Jesús. Amén. Y ahora le pedimos que con ese nuevo nacimiento usted empiece a andar en novedad de vida, una vida nueva. Y empiece buscando la dirección de Dios a través de la lectura de la palabra y la oración. La lectura de la palabra es donde Dios le habla a usted y la oración es donde usted habla con Dios. Amén. Y que añada a eso visitar la iglesia, porque es en el cuerpo de Jesús donde venimos a sentirnos si somos miembros de Cristo. Amén. Cristo desea que sus miembros estén juntos. Amén. Búsquese una iglesia en la cual se predique, se hable de Jesús, de nadie más, solamente de Jesús. Si usted no tiene un lugar al cual visitar, mire, le hacemos una invitación. Hay una iglesia aquí en Worcester que se llama la Iglesia Cristiana Natanael. Es la iglesia que auspicia estos estudios. Estamos en el 166 de la Holden Street aquí en Worcester. Y estamos ahí, una iglesia pequeña, humilde, pero que amamos al Señor. Queremos ir al cielo. Y yo estoy seguro que si usted viene y nos visita, va a ver lo que verdaderamente es un pueblo que ama a Dios y que alaba a Dios. Venga a visitarnos, estamos ahí los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde y algunos martes del mes también estamos en el templo. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para cerciorarse que estamos ahí el día que usted va a venir. Queremos conocerle. Allí está nuestro pastor, hermano Hugo Cárdenas, su esposa, la hermana Alba Cárdenas, ancianos, otros hermanitos que estamos allí y usted va a gozarse en el Señor. Yo sé que verdaderamente va a ser un impacto en su vida. Amén. Gracias por habernos oído, le esperamos. Amén. Y ahora vamos a ser despedidos. Primeramente pedir que la hermana Olga se dirija a la audiencia con un saludo final.
Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Nos hemos gozado con esta palabra y sigamos adelante estudiando esta palabra poderosa del Señor. Dios me les bendiga y que pasen todos buenas noches. Amén. Y vamos ahora a tener a nuestro técnico, el hermano Arturito. Dios te bendiga, mis hermanos. Amén. Y a nuestro pastor, hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, mis amigos, mi familia. Dios bendiga toda su casa. Amén. Amén. Y este es el hermano Benji, que como siempre nos despedimos, esperando verlos nuevamente la semana que viene, donde vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Déjele saber a sus amigos, a sus parientes, a sus cercanos, que hay palabra de Dios fresca todas las semanas. Amén. Y usted tiene la oportunidad de ver estos programas más de una vez, porque aparecen en YouTube, aparecen en Facebook, y usted tiene acceso a ellos 24/7. Amén. El apóstol Pablo, cuando se despedía de la iglesia en Corintios, luego de una gran visita, le mandó una carta que le escribió desde allá, se cree que fue desde Roma, donde le dice en el capítulo 16 de Primera de Corintios, verso 22, el que no ama a Cristo sea anatema. El evangelio de Cristo se reduce a eso, amarlo, quererlo, adorarlo, venerarlo, alabarlo. Y si hacemos eso, estamos en lo correcto. Amén. Y los que hacemos eso, entonces podemos pedir que Cristo venga con la palabra Maranata. Cristo, ven pronto. Amén. Dios les bendiga.